Buenas, gente de Mecánica Racional. Vamos a seguir con los temas de teoría. Ahora nos toca explicar el principio del impulso y la cantidad de movimiento. Esto lo podemos encontrar en el libro, en la página 224, y también vamos a usar el PowerPoint para guiarnos un poco en este tema. Es bastante corto, así que voy a tratar de aprovechar este mismo video para explicar el tema y hacer un ejercicio por lo menos y dejarle otros para ustedes. Lo que sí vamos a estar haciendo es reemplazar el ejercicio que está en la práctica, que creo que es el 35, que le toca a este tema, y lo vamos a reemplazar por otros dos que están en el libro, que me parece van a ser mucho más útiles para desarrollar esta herramienta, que es otra herramienta para analizar la dinámica de los cuerpos. Nosotros ya teníamos la herramienta de la segunda ley de Newton, el método energético, aparte de todo el estudio de la cinemática. Con esos métodos nosotros analizamos la dinámica entre las masas, su movimiento y las fuerzas externas que se le puedan ejercer. Entonces, este es otro método más que no es más que un desarrollo de la segunda ley de Newton, recordamos fuerza igual masa por aceleración, integrada en el tiempo, por lo cual partimos de la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas externas ejercidas sobre una masa son, digamos, equivalentes a la aceleración que va a obtener esa masa debido a la aplicación de esa fuerza, por lo cual es un diferencial de velocidad respecto al tiempo, un cambio de la tasa de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Entonces lo que hacemos para analizar el impulso y la cantidad de movimiento es justamente integrar entre un tiempo 1 y un tiempo 2 la sumatoria de fuerzas externas ejercidas sobre esa masa respecto al tiempo, es decir, este diferencial lo pasé de este lado y lo integramos respecto al tiempo, mientras que el otro lado de la ecuación integramos la velocidad entre la inicial y la final ejercida, que va a tener esa masa por diferencia de velocidad. Entonces, lo que comienza como la ley de Newton, ahora lo reacomodamos. ¿Y qué estamos analizando acá? Estamos analizando una sumatoria de fuerzas externas dadas en un intervalo de tiempo que va a ser igual a que esa masa cambie su velocidad. Nosotros ya analizábamos esto de que analizamos, digamos, lo que significan las leyes de Newton, y nosotros habíamos dicho que la aceleración, que era el cambio de la velocidad, estaba dada por las fuerzas que se hacen sobre una masa. Entonces, ahora decimos que el cambio, que dado una fuerza sobre una masa, va a haber un cambio de velocidad. Es obvio eso, porque si hay aceleración, la velocidad cambia. Entonces lo que hacemos acá es explicitar ese cambio de velocidad dado por una fuerza. Pero lo explicitamos diciendo que se da en un intervalo de tiempo. Entonces, esta es una sumatoria de fuerza externa, puede ser una, puede ser varias, cuya suma de esas varias en un intervalo de tiempo da una variación de la velocidad. Ahora, ¿qué pasa? Esta sumatoria de fuerzas no necesariamente puede ser constante, o sea, puede ser una función del tiempo. Si esta fuerza no es función del tiempo, vamos a suponer que es constante, pasa fuera del integrando y queda la sumatoria de fuerza por la integral el tiempo 2 menos el tiempo 1 es, digamos, la velocidad, la masa por la velocidad 2, la masa por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Pero ¿qué pasa? Aún si si esta fuerza sea una función del tiempo, vamos a describirlo de esta manera con un gráfico donde tenemos el tiempo 1 y vamos a suponer que una fuerza de esta naturaleza. Entonces tenemos un tiempo 2. A una masa le estamos entonces evaluando respecto al tiempo la fuerza que le estamos haciendo. Entonces, en el tiempo 1 es 0, un poquito después va aumentando la fuerza, hace un pico, baja, después varía por vaya a saber qué pasa acá y después se termina. Entonces, en este periodo de tiempo analizamos esta función de la fuerza respecto al tiempo, vemos que es variable, es decir, que la sumatoria de fuerzas es igual a una función de fuerza respecto al tiempo.
Pero realmente esto puede ser complejo de analizar, entonces por ahí es más fácil directamente decir, bueno, yo te tomo un promedio de la fuerza en ese periodo, que nosotros sabemos a partir del análisis matemático eso es completamente válido, y eso es equivalente. Entonces lo que podemos hacer para resolverlo sencillamente, si no sabemos la ley de variación de la función respecto al tiempo, es decir que la sumatoria de las fuerzas promedio en T2 menos T1 es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Entonces es muy sencillo esta ecuación. Esto es fuerza por tiempo igual a la diferencia de velocidades de una masa. Esto lo podemos hacer un factor común de masa, velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, la fuerza por un delta de tiempo es igual a la masa por un delta de velocidad. Esto es el principio del impulso y la cantidad de movimiento. A esto le llamamos impulso y a esto le llamamos cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento tiene que ver con la velocidad que lleva una masa y la masa propiamente y la cantidad de masa. Por eso se dice cantidad de movimiento, porque no es lo mismo una bala de algunos gramos que viaja a una gran velocidad que tal vez un iceberg de muchísima masa que viaja a una velocidad mucho menor. Entonces la proporción de masa y velocidad se puede definir con esta multiplicación como cantidad de movimiento. A partir de esto podemos analizar un montón de cosas, donde por ejemplo, a ver, se me ocurre, con esto se puede analizar las dinámicas de impacto entre masas. Entonces no es lo mismo, digamos, qué sucede si un colectivo choca un auto, o un tren choca un auto, o dos autos chocan y uno es un 2 puertas y el otro es un 5 puertas, o una camioneta. Entonces, ¿qué sugiere analizar las proporciones, analizar la cantidad de movimiento? Sugiere que la fuerza que va a ejercer una masa en movimiento sobre otra, o la fuerza que nosotros tenemos que ejercer a una masa para lograr cierta velocidad, tiene que ser proporcional a la masa y a la velocidad, y tiene que ser proporcional a la masa para lograr cierta velocidad, o inversamente, el impacto entre dos masas, digamos, va a generar velocidades proporcionales a las mismas. Entonces podemos analizar fuerzas aplicadas sobre una masa o, digamos, la interacción entre masas. Este análisis abre directamente algo muy interesante que nosotros no estábamos analizando hasta ahora, que es justamente la interacción entre masas que se impactan o que hacen contacto. Entonces ahora estamos hablando de fuerza externa de una masa digamos, no estamos hablando que nosotros hacemos una fuerza externa sobre una masa, aunque podemos analizar ese caso, pero también podemos decir, bueno, ¿qué fuerza externa va a generar otra masa sobre una masa con velocidad sobre otra masa que tiene otra velocidad, otra trayectoria, etcétera? Y esto también abre un análisis de trayectorias. ¿Podemos nosotros analizar cuáles van a ser las trayectorias finales de dos masas que entraron en contacto a distinta velocidad? Entonces eso es muy interesante y es lo que vamos a hacer a continuación, analizar el tema de la conservación de la cantidad de movimiento. Analizamos la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Más adelante vamos a ver esto aplicado al movimiento rotacional, pero para no complicarnos lo empezamos siempre de forma lineal, como para entender cómo es la naturaleza de este fenómeno. Entonces analizamos qué pasa cuando dos masas, que en los libros siempre tienen forma de papa, entran en contacto.
Entonces, esta masa A entra en contacto con la masa B, dada una trayectoria de colisión. Entonces, la masa A ejercerá una fuerza de A a B y la masa B ejercerá una fuerza de B a A. Sabemos por la tercera ley de Newton que la fuerza de A a B es igual a la fuerza de B a A, porque toda acción tiene su reacción igual y opuesta. Y eso es estudiado, digamos, por la tercera ley de Newton. Ahora, partiendo de que FA sobre B es igual a FB sobre A, es decir, sumatoria de fuerzas es igual a 0, ya que no estamos ejerciendo una fuerza externa, no hay una fuerza externa actuando sobre las dos masas, sino que las propias masas ejercen una fuerza sobre la otra que tienen que ser iguales. Entonces, aplicando el principio del impulso y la cantidad de movimiento, analizamos qué pasa acá. Entonces, de T1 a T2, la fuerza de A sobre B, diferencial de tiempo y la integral de esa, va a ser igual a la masa A por la velocidad de A final menos la misma masa A por la velocidad inicial de A. La fuerza de A a B, este impulso va a ser igual a la cantidad de movimiento de que va a tener esa masa. Que la cantidad de movimiento va a ser la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. De la misma manera, de T1 a T2, la fuerza de B a A diferencial de tiempo va a ser igual la masa de B, velocidad de B final, menos la masa de B, velocidad de B inicial. Entonces, ¿qué significa? Que como sabemos que esta y esta son iguales, este término es igual a este término. Entonces, ¿qué sucede acá? Si analizamos estas igualdades, podemos decir varias cosas. Si la masa de A es igual a la masa de B, el cambio de velocidad de la masa de A va a tener que ser igual al cambio de velocidad de la masa de B. Si las masas son distintas, van a tener que ser proporcionales la cantidad de movimiento, el cambio de cantidad de movimiento de A va a tener que ser proporcional al cambio de cantidad de movimiento de B, para masas distintas. ¿Y qué tan proporcional, digamos? ¿Cómo es la proporcionalidad? Y bueno, la proporcional a la masa, la relación entre las masas de A y B va a tener que ver con la relación del cambio de velocidad de la masa de A y la cambio de velocidad de la masa de B. Podemos escribir, por ejemplo, que de T1 a T2 la fuerza de AB diferencial de tiempo, que es lo mismo de BA, podemos escribirlo de cualquier manera, más la masa de A, velocidad de A inicial, 1, tiene que ser igual a la masa de A, velocidad de A final. ¿Qué significa esto? Que la masa de A venía con una velocidad inicial, se le aplica un impulso y resulta con otra velocidad. Entonces, ¿qué implica? Aparte de que analizamos esto, que no es más que el mismo análisis que hicimos inicialmente, cuando las dos masas entran en contacto, es decir, esta fuerza sobre la masa A, que genera este cambio de cantidad de movimiento, lo hace otra masa, al mismo tiempo la otra masa también va a cambiar su cantidad de movimiento, es decir, que la cantidad de movimiento total se conserva. Y de hecho, la trayectoria que se logra a partir de una trayectoria inicial de una masa y la trayectoria final de la otra, está dada por, digamos, el ángulo de contacto. Si los centros de masa están, si el ángulo de contacto es lineal, si esta masa si esta masa A golpea sobre esta masa B, que está estacionaria y ambas masas son iguales, lo que va a suceder es que en este punto
La masa A se va a quedar en esta posición y a partir de esta posición la masa B va a moverse a la misma velocidad que la masa A, suponiendo que no hay pérdidas y suponiendo que son las masas iguales. Y esto es lo que me abre para el último tema sobre esto, que es, digamos, el tema de las pérdidas y la naturaleza de los impactos. Cuando hablamos de impacto, hablamos de contacto, o sea, una transferencia de velocidad de una masa a la otra dada por la fuerza de contacto. Se le dice impacto porque generalmente, por la naturaleza de las masas y de su velocidad, son tiempos cortos de contacto. Como son tiempos cortos, cualquier fuerza externa que influencie a las dos masas se desprecia en el efecto del impacto. Entonces, generalmente se da que la transferencia de cantidad de movimientos obedece a esta teoría. Es decir, no hay pérdidas en el momento de impacto, porque generalmente el momento de impacto es muy corto, son fracciones de segundo. Entonces, ¿qué sucede? Más allá, ya dijimos que en el impacto las influencias de la fuerza externa se puede despreciar. Lo que no se puede despreciar es las pérdidas de energía debido a, digamos, a la transferencia de energía que hay entre esta masa y esta. Entonces, si analizáramos esto con el método energético, podríamos decir que la energía cinética de A se transmite a la energía cinética de B. Si las masas son iguales, logramos lo mismo que el mismo análisis de lo logramos con método energético. Ahora, ¿qué pasa? Si hay pérdida de energía, con método energético decíamos que bueno, la energía cinética que viene de acá se transmite a una energía cinética en B menos todas las energías que se pierden. Ahora, bajo este método de cantidad de movimiento, ¿cómo hacemos para contabilizar eso? Bueno, lo que se hace es analizar el coeficiente de restitución, lo que se dice. Básicamente, ustedes lo tienen en el PowerPoint, en el libro desarrollado más en detalle, pero es básicamente que la velocidad final de B menos la velocidad final de A, o sea, la diferencia de velocidades entre A y B finales, dividido la diferencia de velocidades iniciales entre A y B, siempre buscando que sean positivos ambas diferencias, como para que no dé un número, como para que dé un número negativo. Esto es el coeficiente de restitución. Es decir, que si mi diferencia, el cociente entre la diferencia de velocidades finales y la diferencia de velocidades iniciales es igual a 1, entonces E va a estar entre 0 y 1. Si es igual a 1, ¿qué significa? Que esto es igual a esto. Entonces, cuando que está entre 0 y 1, cuando E es igual a 1, es decir, la diferencia de velocidades finales sobre las iniciales son iguales, es decir, esto sobre esto es igual a 1, el choque es totalmente elástico. Cuando da 0 es inelástico. Cuando da 0, cuando la velocidad de B menos la velocidad de A es igual a 0. Cuando esta diferencia es igual a 0, significa que esta es igual a esta. Es decir, vamos a suponer que A choca a B y permanecen juntos. Es decir, las velocidades de ambos terminan siendo las mismas. Significa que hubo una pérdida total de energía en ese choque, digamos, en la transferencia de energía. En vez de transferírselo a la masa, se transfirió a otra cosa y quedaron juntos. Entonces es totalmente inelástico o plástico, se le dice, que deriva de un análisis de deformación. En esto es muy importante, por ejemplo, el análisis de deformaciones de los autos cuando chocan, o de cualquier objeto que nosotros, dependiendo de lo que queramos, si queremos una transferencia de energía total, vamos a querer que sea lo menos plástico posible, y si queremos una absorción de energía o justamente absorber la cantidad de movimiento, buscaremos que sea totalmente plástico o cualquier punto intermedio para lograr lo que nosotros queramos.
Lo que se busca, por ejemplo, en los choques de autos de automóviles es que haya una absorción de energía. ¿Por qué? Porque lo que es peligroso para las personas es los cambios rápidos de velocidad, porque esos cambios rápidos de velocidad son los que dañan los tejidos orgánicos, porque son los que, como vemos en esta ecuación, los cambios de velocidad a misma masa son los que son generados por fuerzas de impacto, son una transferencia de fuerza. Entonces lo que se dice es que un material, noble para una estructura de un auto que debe absorber energía es un material deformable, digamos, que van absorbiendo mediante su deformación toda esa fuerza de impacto, haciendo que se transmita lo menos posible esa fuerza a los pasajeros que van a sufrir el cambio repentino de velocidad. Bueno, lo importante de este tema es que sepamos cómo se procede analíticamente con con las variables, fuerza, velocidad, bueno, y la masa también. Casi siempre la suponemos constante, pero si fuese a ser variable, sabemos cómo manipularla también, analíticamente, el análisis matemático. Entonces, sabiendo cómo se desarrolla este tema, es otro método que podemos utilizar para hacer un análisis dinámico de la mecánica. Entonces, este método de la cantidad de movimiento es otra herramienta más que tenemos para analizar la dinámica, hacer un análisis dinámico de la mecánica, ya que a veces, tal vez, por ejemplo, un método energético no tenemos información precisa, cinemática de eso, o tal vez tengamos información de la fuerza que va a estar a la cual va a estar expuesta una masa a través de sensores, o tengamos información y es más sencillo este camino de análisis que método energético o la segunda ley de Newton con la aceleración, ya que por ahí tal vez los datos cinemáticos son también difíciles de obtener. Por ejemplo, a través de una celda de carga que sensa la fuerza, que está teniendo una masa, podamos obtener esta información y a partir de esto podemos podemos obtener la información de la velocidad. O al revés, a partir de un cambio de velocidad que nosotros analizamos, sabemos, directamente la fuerza promedio a la cual estuvo expuesta esa masa. Bueno, es otra de las herramientas que nosotros tenemos en nuestro arsenal como para hacer análisis dinámico. Entonces lo que voy a hacer ahora es un ejercicio para hacer una demostración de la utilidad de esto. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 16-14 y a ustedes les va a quedar por hacer, bueno, obvio los dos, pero después van a tener que hacer solo el 16-54. Entonces el 16-14 dice: la caja de 10 kilogramos que se muestra en la figura parte desde el reposo sobre la superficie lisa y se somete a la fuerza horizontal descrita en la gráfica. Los coeficientes de fricción entre la caja y la superficie son: el coeficiente estático de fricción es igual al coeficiente dinámico de fricción, que es igual a 0,2. Determine la velocidad de la caja a los 12 segundos. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, nos da el gráfico, va a ser el croquis, es una caja sometida a una fuerza horizontal. Entonces la gráfica, la función de la fuerza respecto al tiempo, la fuerza está dada en newtons y el tiempo está dado en segundos, dice que va hasta acá y después baja, y estos son 4, 8, 12, es decir, hay intervalos de 4 segundos, cambia, la fuerza. Entonces llega hasta un máximo de 50 newtons. Ustedes van a encontrar en las aplicaciones mecánicas que este diagrama trapezoidal, ya sea de fuerza respecto al tiempo, es un diagrama trapezoidal muy común, ya sea que esto sea fuerza, velocidad o lo que sea. Se suelen dar estos análisis con diagramas trapezoidales.
Generalmente en la vida real esto es más complejo, por ahí tienes una curva ascendente o una curva que va aumentando la pendiente o que va disminuyendo hasta una meseta y luego un accionamiento acá cuando deja de accionar también. Casi nunca nada en la mecánica es digital, básicamente, o ¿qué quiero decir digital? Que desde el cero parte a un máximo y después corta, como suele suceder en los circuitos electrónicos. Entonces todo lo que es accionamiento mecánico tiene su curva de cambio hasta un máximo y una curva de cambio hasta su estado inicial. Generalmente son así. Entonces estos diagramas trapezoidales acostúmbrense a manejarlos y por eso es bueno que hagamos ejercicios con este tipo de dinámica. Entonces bueno, nos dice que a la caja, que es de 10 kilogramos, entonces una masa igual 10 kilogramos, se le ejerce una fuerza, se le ejerce este perfil de fuerza, lo que se llama, eso es un perfil. Y tenemos que decir qué velocidad va a haber acá a los 12 segundos. Obviamente esto es fuerza, entonces acá va a tener una velocidad 0 porque hay fuerza 0 y dice que parte del reposo, entonces velocidad inicial, ya vamos poniendo, es igual a 0, masa. Entonces, a partir de que se le empieza a hacer fuerza, ya va a ir tomando velocidad. Entonces, todo esto es, mientras transcurre el tiempo acá, esto va tomando velocidad, cada vez más velocidad. Y entonces, como nunca se le deja de hacer fuerza recién a los 12 segundos, en ese interín siempre va aumentando su velocidad. Porque siempre que haya fuerza va a haber una aceleración. Siempre que hay una aceleración va a haber un cambio de velocidad. O sea, no solo que va a tomar velocidad, sino que va a tomar cada vez más velocidad. Y cuando deja de ejercérsele fuerza, ahí es donde va a dejar de haber una aceleración y donde permanecerá la velocidad constante, o bueno, habrá que ver qué sucede en el ambiente de este estudio dinámico, si la velocidad permanece constante o no, o si se puede idealizar como constante o no, o si hay pérdidas. De hecho, me rectifico, ya que hay un coeficiente de fricción, es decir, esta fuerza que se le ejerce, que es la fuerza externa, va a estar contrarrestada por el efecto de la fuerza de fricción. Es decir, que parte de todo el movimiento que podría imprimirle esta fuerza va a estar, digamos, contrarrestado con la fuerza de fricción que siempre se va a oponer al movimiento. Entonces ahí tenemos una pérdida de energía. Y luego, cuando ya deje de hacerse fuerza, solo va a quedar la caja en movimiento sobre una superficie con fricción, es decir, que va a haber una aceleración, digamos, contraria al movimiento, o sea, una desaceleración debido al rozamiento. Siempre es bueno al inicio analizar todo esto, hacer un análisis dinámico de todo el fenómeno del sistema que estamos analizando, como lo que estamos haciendo ahora, antes de ponerse a resolver lo que sea. Entonces, entendiendo bien cómo es la dinámica, ya vamos teniendo una idea de cómo es el comportamiento del sistema. Acá lo que me falta notar es que el coeficiente estático es igual al coeficiente dinámico, que es igual a 0,2. Recordemos un poquito repaso de física, coeficiente estático. Nosotros recordamos que la fuerza de rozamiento se puede plotear, se puede graficar como una cosa así. ¿Qué sucedía? Nosotros ejercemos una fuerza que va en aumento de manera lineal, la caja no se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve, llega a su punto máximo donde se vence la fuerza de rozamiento, digamos, la fuerza por el coeficiente estático de rozamiento, y generalmente baja a una fuerza de lo que se llama de rozamiento cinemático. Esto es debido a la naturaleza de las crestas y bueno, las irregularidades superficiales. Una vez que se vence la fuerza de rozamiento que hay, baja un poco. Cuando dice que es igual, significa que, digamos, siguió así. Entonces nosotros podemos ejercer la fuerza de rozamiento va en aumento proporcional a la fuerza que nosotros hacemos hasta que se la vence y queda constante de esa manera. Y esto es, digamos, no es, acá me confundí, en vez de poner F vamos a poner normal, la N de normal, ya que esto es proporcional al peso, no a la fuerza que nosotros hacemos.
Entonces la fuerza de rozamiento máxima es el peso por la de estática. Digamos, en este caso es igual, entonces una vez superado esto, no va a haber mayor fuerza de rozamiento que la del peso por el coeficiente de rozamiento. Entonces, para determinar la velocidad, lo primero que vamos a tener que obtener, ya sabemos que vamos a tener una fuerza de rozamiento involucrada, entonces necesito saber el peso, porque ya que tenemos la masa, entonces directamente la fuerza normal, que es igual al peso, va a ser igual a la masa, que es 10 kilos por 9,81, y esto da 98,1 newtons, y esto es el peso. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a el coeficiente por el peso, que entonces esto es igual a 98,1 por 0,2. La fuerza de rozamiento es igual a 19,6 newtons. Y esta es la fuerza de rozamiento máxima. Que esta es la fuerza de rozamiento que tenemos que vencer para empezar a mover la caja. Entonces nosotros sabemos que el impulso es igual a fuerza por tiempo, que es lo que estábamos explicando en la teoría. En realidad, obviamente, que es, digamos, la integral. El impulso es la integral de la fuerza diferencial de tiempo. Pero nosotros tenemos una idea a partir de este perfil de curva, digamos, cómo vamos a manejar esta integral. No va a hacer falta integrar, sino que vamos a directamente hacerlo algebraicamente. Entonces sabemos que hasta los 19,6 newtons vamos a tener, hasta acá, vamos a tener que la caja no se va a mover. ¿Qué significa? Que la fuerza que yo hago acá va a ser igual a la fuerza de rozamiento, es decir, que el impulso va a ser cero. ¿Por qué? Porque es la fuerza que yo hago menos la fuerza de rozamiento, que va a ser igual y opuesta, se hace cero. Entonces 0 por el tiempo va a ser, el impulso va a ser 0. Entonces hasta este punto el impulso va a ser 0, ya que la fuerza de rozamiento es proporcional, igual a la fuerza que yo ejerzo. Entonces no se mueve, no hay impulso. La sumatoria de fuerzas, digamos, es 0. A partir de este punto, la sumatoria de fuerzas da positiva. Entonces sí va a haber impulso. Entonces yo quiero saber qué tiempo, en qué momento del tiempo va a ser digamos, voy a alcanzar los 19,6 newtons en mi, digamos, curva de aplicación de fuerza. Entonces eso sencillamente lo averiguamos calculando la pendiente de manera simple, que es 50 sobre 4. Yo tengo que linealmente fue de 0 a 50 en 4. Entonces 50 sobre 4 por tiempo tiene que ser igual a 19,6 newtons. La pendiente por el tiempo hasta acá tiene que dar 19,6 newtons. Entonces de esta manera, este tiempo lo llamo tiempo crítico, y el tiempo crítico va a ser igual a lo despejo de acá, dando 1,57 segundos. Entonces, lo que dice la teoría es que la fuerza, aunque nosotros tengamos esta curva que podríamos aplicar integral, bueno, todo un tema, pero sencillamente lo que dice es que la fuerza promedio de acá hasta acá, más toda esta fuerza por el tiempo, más la fuerza promedio de acá hasta acá, va a resultar en el impulso. Pero como tenemos una fuerza de rozamiento igual y opuesta, la sumatoria de todo eso también va a hacer que me reste impulso. Entonces nosotros vamos a tener que hacer el promedio de la fuerza de acá hasta acá, más la suma de esta fuerza, más el promedio de acá hasta acá, restado, todo eso hay que restarle digamos, el impulso perdido en la línea de la fuerza de rozamiento, 19,6. Que también se va a dar desde este punto hasta allá, hasta esto, hasta acá. Entonces, decimos que el impulso va a ser igual. ¿Cómo saco el promedio de acá hasta acá de la fuerza? Bueno, muy sencillo. Para sacar el punto medio de acá, lo que tenemos que hacer es 50 más 19,6 dividido 2. A esto lo multiplicamos por el tiempo que hubo de acá hasta acá, que es
4 menos 1,57. A esto le vamos a sumar el otro tramo, que es de acá hasta acá, que tenemos un impulso de 50 newtons por 4 segundos, más el promedio de esta fuerza, de esta rampa de fuerza, que es 50 más 0 dividido 2, es decir, 50 dividido 2 por la duración que tuvo, 4 segundos. Y a todo eso le restamos los 19,6 segundos por el tiempo que hubo desde que comenzó a moverse hasta que se detuvo. Es decir, 12 menos 1,57. Todo esto nos da un impulso de 180, cuyas unidades, digamos como es fuerza por tiempo, newtons por segundo. Entonces nosotros sabemos que el impulso es igual a la masa por la velocidad 1 menos, perdón, la masa por la velocidad 2 menos la masa por la velocidad 1. Como parte del reposo, esto se descarta. Entonces, para saber la velocidad 2, simplemente nos queda que el impulso es igual a 10 por velocidad 2. El impulso era 180, entonces la velocidad 2 es igual a 18 metros sobre segundos. O sea que 180 dividido 10. Y esta es la respuesta. Solamente para aclarar esta sumatoria, vamos a hacer un paso a paso de esa sumatoria, a ver si se entiende mejor. Nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros sumamos, nosotros sabemos que, vamos a hacer bien la rampa, 4, y hay que bajar 4 más. Entonces cada cuadrito es un segundo, bueno. Hasta 1,57 no hubo movimiento. Es decir, la sumatoria de fuerzas daba 0, por lo cual no hay impulso. A partir del movimiento, que comienza a ejercerse movimiento, debido a que se supera la fuerza de rozamiento, nosotros sumamos, y nuestro impulso va a ser, la fuerza de rozamiento va a ser siempre constante, debido a que la masa no cambia y es la normal por el coeficiente. Y nosotros lo que contabilizamos fue, sumamos el promedio de esta fuerza, o sea, es decir, esta pendiente la cambiamos por su promedio, que es esto. Luego sumamos esta sección, es decir, nosotros sumamos todo esto. Esta pendiente la cambiamos por su promedio, que es digamos, hicimos este cambio, sumamos todo esto y restamos todo esto, porque es sumatoria de fuerzas por tiempo. Esta parte, digamos, de la fuerza de rozamiento es ficticia también, pero ¿por qué la incorporamos? Porque nosotros también, esta parte, este triángulo de acá es también ficticio. Entonces, asumiendo que mientras dura el movimiento vamos a tener fuerza de rozamiento, tenemos que hacerlo hasta el tiempo final, la resta de la fuerza de rozamiento. Entonces, esta resta total da lo mismo que si le hubiésemos hecho la integral de toda la superficie de la sumatoria de fuerzas. Lo que nos hubiésemos quedado acá también es hubiésemos tenido que, a partir de acá, no iba a haber más movimiento también. Porque una vez que decrece la fuerza que nosotros ejercemos a menos de la fuerza de rozamiento, digamos, no es que no iba a haber más movimiento, sino que no iba a haber la fuerza aplicada, no iba, digamos, a traducirse en un impulso por ser menor a la sumatoria de fuerza, dar 0 en ese momento. Verifiquen si entendieron bien esta suma, que es simplemente sumatoria de fuerzas, promedio. Y si no, anímense a hacer la integral de esta curva, de esta función, que básicamente es bastante simple. Ustedes tienen que hacer la integral de una variable, de una pendiente, digamos de una recta con una pendiente, luego la integral de una constante, luego la integral de una función que tiene una pendiente,
y restarle, digamos, restarle la fuerza, la curva de fuerza de la fuerza de rozamiento. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me consultan. A ustedes les va a quedar por hacer el 1654, que voy a hacer una pequeña reseña ahora como para que ayudarlo un poco. Que básicamente lo que dice es: la banda transportadora que se muestra en la figura deja caer el paquete A de 12 kilos en la caja B de 1,6 kilos. El paquete es pegajoso y se adhiere al fondo de la caja. Si el coeficiente de fricción entre la caja y la banda es 0,2, ¿qué distancia se desliza la caja después del impacto? Bueno, yo lo elegí porque es interesante, porque analizamos un impacto con distintas masas que tienen una trayectoria no lineal, o sea, son lineales las trayectorias pero no están alineadas, por así decirlo. Entonces básicamente van a tener que hacer un pequeño análisis trigonométrico ahí de las trayectorias y el impacto. Cuando dice que la caja, el paquete es pegajoso, bueno, en vez de ser pegajoso podrían haber dicho que tiene algún relleno esponjoso, o de alguna otra forma más creíble de decir que la caja, el impacto es totalmente plástico, es decir, no hay un impacto elástico. Es decir, que la caja A, es decir, que el paquete A va a quedarse unido al paquete B luego del impacto. Entonces, lo interesante de esto es que hay una fuerza de rozamiento, hay unas velocidades involucradas, una cantidad de movimiento, y eso se va a traducir en una distancia. O sea, le agrega a lo que se hizo acá, le agrega el tema de, bueno, qué distancia luego de, digamos, de la velocidad resultante qué distancia se va a mover el conjunto de las masas luego de que se le imprimió una cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, hagan ese ejercicio, está muy bueno, y con eso terminamos este tema. El próximo tema ya vamos a entrar en lo que es la cantidad de movimiento angular, que es lo mismo que vimos, pero bueno, traducido al movimiento circular. Que eso va a ser tipo la introducción que nos va a servir para entender lo que es la cinemática en el plano, la cinemática en 2 dimensiones. Que nosotros ya estuvimos estrictamente analizando cinemática en 2 dimensiones cuando hacíamos cuando analizamos el movimiento no lineal, sino también circular. Lo que es la cinemática plana de cuerpos rígidos es básicamente ya empezar a combinar cosas. Cuando combinamos cosas, hablamos de centro de masa, distribución de la masa en un plano. Entonces, un movimiento, una fuerza, digamos, un vector de fuerza se traduce en el plano a un movimiento lineal y rotacional. Entonces ya combinamos varias cosas. Y eso nos va a dar el pie para hacer los ejercicios de movimiento relativo angular, que es muy interesante. Y va a ser los próximos ejercicios que vamos a hacer. Bueno, los dejo acá. Nos vemos en el próximo tema.